Hola, buenas noches a todos y bienvenidos una noche más a un nuevo directo. Vamos a seguir un ratito con The Thaumaturge. Vamos a ver cómo continúa este juego, que la verdad es que nos pareció bastante interesante en su primer día, ya que es un RPG de estos de gestión, de estrategia y demás, pero que tiene un gran peso en cuanto a el tema de investigación y demás. Y le da un puntito interesante al juego. Es un Baldur's Gate un poco raro, ¿no? Vale, vamos a ver. Tenemos aquí dos puntiños más. Mente. Bueno, habrá que ponerle mente, ¿no? Que es lo que nos queda. Y ahora que queremos... Defensa mental... Vínculo de brutalidad. Ah, mira, esto aumenta el daño del salutor un 50%. Ralentizar y... Hace que cada ataque contra el enemigo inflija un daño máximo posible. Vamos a coger el golpe de suerte. Creo que el golpe de suerte siempre está bien. Y se lo vamos a meter. Esto lo de ralentizar me gusta. El golpe de suerte aquí se lo podemos poner. Voy a ponérselo al ataque rápido. Porque así puedo ralentizar. Bueno, esto interrumpe. Es mejor ralentizar o interrumpir. Bueno, unos 50 y otros un 60. Vale, os voy a ponerle vieja herida. Recibe al final de cada ronda. Ah, mira, esto es un dot. Voy a ponerle el dot a interrumpir. Aumenta la concentración en 3. Esto no se lo puedo poner nada. Ah, sí, desviación. Ya está. Porque al bicho no le puedo poner estas cosas, ¿no? No. Qué feo eres, coño. Vale. Pues tendremos que ir a un funeral. ¿Esto para? Vale, teóricamente hay que ir por la izquierda, así que primero me voy a ir por la derecha. Que no hay mucho por donde ir, así que me voy por la izquierda ya. Joder. Vale, pues por aquí, no hay más. Madre mía, cómo molan las estaciones aquí, ¿no? Pues sí, qué bonito. Anda a otro punto. Qué velocidad. La mejora te permite acceder a esta dimensión. Vale, ¿qué es esto? A ver. Debido a la visita de sus majestades, se duplicará el número de unidades patrullando las calles. Que bien, tenemos más patrullas. Detuvo a 15 personas que causaron disturbios. Bueno. Hay trifulca, sí. Vale, hay que ir por allí. Se recomienda la extrema cautela con... No voy a ir a eso. De la banda de los navajas. Cuidado, ¿eh? ¿No te parece el nombre inventado por unos niños? Un poco. Me encanta la descripción. Rubio, ojos azules. Rostro redondo. Altura considerable. Qué gran información. Toma ya. Y son unos regenerados. Madre mía. Buenas noches a Wiki. Hola Wiki, buenas noches. Pues ahora mismo estamos probando. Ah, no sabía que eran de los viejos de The Witcher. La verdad es que a mí me dejó muy buenas impresiones el primer día. Esa mezcla de RPG con investigación y tal me gusta bastante. La parte
de los bichos en plan Pokémon ya me rasca un poco más, pero bueno, tampoco me importa. Y el combate por turnos, ya sabes que yo soy muy fan de eso. Vale, no pienso esto. Y da experiencia. Me flipa la de mierda que hay por el suelo para leer. Vale, no se puede ir. Oh, qué bien el menú. Borst o caldo. Sopa de frutas. Potaje con langosta, madre mía. De una sopa de frutas pasamos a un potaje con langosta. Ganso con mermelada o crías de pavo. Leche frita con azafrán. Nata con chocolate, peras al lutero. Copa de ciruelas Reina Claudia. Café negro, moca. Cerveza porter inglesa. Porciones de caviar o entrantes. Joder. Hay variedad, ¿eh? Tragedia en las calles. Buah. Por aquí ya parece que ya pasamos, así que... Vamos a la calle a ver cómo es esto. Acto 1. Qué bien. Y esto era lo que al principio estábamos en el prólogo. Why such a crowd? The circus has come to town. No, entonces ni These idea. are troubled times. Brothers turn against brothers. Russia has had enough bloodshed. The violence must stop. When socialists attempt to divide Russia and her subject nations, to dent the sword that smote the enemy at Grunwald, this demands my decisive action. No le caben más medallas en el pecho, ¿no? Thus, by my grace, I hereby appoint as Llevamos Governor en el General culo. of Warsaw, Qué bruta eres. Georgi Antonovich Skowon. Antonovich. A butcher. Y a esto no le caben más pecas en la cara. Not a popular guy, I presume. I see you ain't from here. That swine keeps a photo album of all the folks he's had shot at the Citadel. Qué majo. ¿Qué te digo? Before and after execution. Joder. Well, sir, Buena persona. the time for leniency and indulgence is Buenas noches, over. reina. From Buenas the noches. moment ¿Qué tal this te ha ido la office tarde? is bestowed on me, no forces hostile to the subjects of Greater Russia will have any further right to exist. None. Whether it be brutal socialist subversives, communists, Jews, or other satanic provocators. He sure knows how to unite a crowd. Pardon me. Are you Polish? Un poco. I was born in Warsaw, but I'm lapsed. My name's Viktor. Wanda. This is Russia here. Like it or not. Warszawa. Время террора закончилось. ¡A Conchilo! My first decision as Governor General of Warsaw. Arrestovать. Que lo arresten. Ah, por él. Great heroes in their sense of timing. Of course, now they're the first ones in the fight. Samobladanie, Poliaki. We want that rebel. The Loudmouth. Damn. Se le acaba de caer. What happened? Be a gentleman. Please kneel and tie my shoe. Venga I ya. didn't dare suggest it myself.
Creo que es bastante evidente lo que quiere. Can I ask you a tiny favor? The Russians can't find out about this. The military is just looking for an excuse to suppress the crowd, and these workers are dreaming of thrashing a Russian gendarme. Either one of you confesses to disturbing the peace, or всех забирай. We'll take you all in. You can't handle all of us. Can you get us out of here? Marcharse, qué gran respuesta. I think I'm open to any kind of suggestion. With a book like that, I'd find out what would convince one of these bastards to let us go. Or I'd take on that self-appointed leader of the proletariat. Interesting strategy. Who are you, really? A damsel in distress. Sí, sí, Those seguro. don't usually hide ammunition in their stockings. Can I explain it to you another time? Buenas noches, Pepe. Buenas noches, Pepe. Maybe we should see who they believe. A respected lady of Warsaw, or a common magician who just 100 years ago would have been burned at the stake. Well, since you asked so nicely. I'm going to take a look around. Vale, la petición de auxilio de una chica en apuros. Se ve que Twitch está un poco baguete. Baguete hoy. Vale. Aquí hay algo más. Barrera policial. Un comandante de la gendarmería que colocó la barrera en cuyo corazón residía el deseo de regresar al calor del hogar. Uy. Chivo expiatorio, qué maravilla. Do you think it's a good idea to stir people up and send them to face bullets and bayonets? What do you want then? My whole life on my knees? Kissing Ruski's ass? Do you realize blood is about to be spilled? Me And gusta that lo it de might be mine? Fucker! Madre mía. Me acaban de mandar muy a la mierda, Gentlemen, mucho. The crowd has received the order. For now, zero response. We'll give them a moment. Mira, Solid Arrest Snake. them all, book them, interrogate them. Господи, we'll be home in November. Tenemos una conclusión. Puede que se contente con arrestar a los objetadores y dejará marchar al resto. gentlemen, please forgive me. Maybe there's a faster way to get this situation resolved. Back off, Polyak, or we'll start shooting. Paniatno, scrum. Dawaj. Entre con el Segundo. Hacer que el sargento acuse al trabajador o provocar una pelea entre los policías. Sí, pero me imagino que si hay una pelea entre los policías va a haber más gres que se va a montar muy alto, ¿no? ¡Hala! Достаточно. Should we go in and capture the worker who's mouthing off and let us go? Da, sierżant. We can use anyone as an example. Шагом марш! Goodbye. You're welcome.
I wanted to thank you at our next meeting. We could use someone like you. We? Meaning the people you were carrying ammunition for and who got you Dutch pomade for your hair? You haven't just got pretty eyes, you know how to use them. Maybe you'll find time one donuts day de for some mermelada. jam donuts at Qué Bird rico. Rot Blitzes. A eso no le dices que no, ¿eh? No. La contrabandista de balas. Hay que ver con propiedad. La contrabandista de balas en las medias. Eso lo hace mucho mejor, ¿no? Vaya momento también para que den de sí las ligas, ¿no? Qué bien, ¿le puedo comer el tarro al...? Ah, vale, no, aquí simplemente... Vale, pues nos vamos al cementerio. ¿Por qué en este juego siempre empiezas por el cementerio? Es un buen sitio. Creo que alguien está un poco exaltado, ¿eh? Uf, aquí va a haber lío, ¿no? Excuse me, may I? I need to get to a funeral. He's a tempermancer. Don't let him through. Pues no hay muchas opciones, ¿eh? No. Vamos a intentar tirar de orgullo, ¿no? I'm asking you kindly get out of my way before things get nasty. Get that heretic with fire and sword. Bueno, pues no había mucha opción tampoco, por lo que veo. De verdad... Madre mía lo que te ha tocado. Es que no me jodas. Vale, aquí puedes utilizar ajustar las brutas. Ah, sí, está. Venga. Tanto tus habilidades como las de tu salutor. Esto te servirá para planear el ataque. Muy bien. Oh. Bueno, claro, es que el otro no lo probé. Uf, van a tardar mucho en atacar, ¿eh? de interrumpir la acción planeada del enemigo. No, vamos a empezar a pegar con esto. Sí, vale, aquí tenemos a este, que es la pérdida de concentración será más eficaz contra este oponente. Vale, pues nada, vamos a ir a reducir la concentración de esto lo que podamos y después ya miramos a ver qué podemos hacer. Oh. Vale. Entonces aquí ya tenemos uno para quitarle. Y tú esta en teoría, pero... no me va a dejar. ¿Se puede pasar el turno o algo? Porque lo voy a volver loquillo ahora. Vale. Otro con 50% de posibilidades de interrumpir. Vale, no. Vamos a dar un toñazo, ¿no? 60% de doble daño. No me pareció que eso fuera doble daño. Pero eso sí.
¡Joder, vaya toña! Ya te digo. 2, 3, 4, 5. Eso. Uff. No creo que llegue con tanta vida, ¿eh? Pero creo que hay una cosa buena y es que este... Ah, no me cura, ¿no? Pero creo que había uno que era para interrumpir... ¿Eh? Ah. Cuantos más puntos de salud, más daño. Al revés. Cada acción... Esto recupera, sí. Vamos a hacer esto que nos cura un poquito. Y creo que había un rollo. Reduce la concentración en un punto adicional si el enemigo está en estado de sufrimiento. Me gustaría recordar que era sufrimiento. Ah, esto. Vale. Y le interrumpí, que es lo bueno. Vale, pues voy a seguir con esto. Y tú a partir de ahora... Sigue con esa mierda, a ver si lo conseguimos interrumpir más. Ah, hay refuerzos. No lo consigo interrumpir. Venga, otra interrupción. Y otra de estas. A ver si suerte. Nah. Yep. Lo siguiente ya muere. Sí, la verdad es que sí. ¿Qué usa? Y reducirá estado. Esto lo va... Ah, no me vale. Esto sí. Pero con eso no lo vas a matar. Es que no lo voy a matar de todas. A no ser que consiga interrumpirle. No le hubieras hecho daño con el otro. Lo interrumpió. Pero podías haberlo matado. Pero es que el otro iba después de él. Era el problema que tenía. ¡Eso es trampa! Que pertenezca a la misma dimensión que el rasgo. Ten en cuenta que si no tienes la fuerza dimensional, puedes arrebatar toda la concentración del oponente y hacer un ataque potente. Atacar con Upir anula. Pues que tiene muchísima. Vamos a empezar a ponerle sufrimientos. Que sufra, que sufra. Ah, vale, Upir. Me vale. Pensaba que Upir era el otro. No es el bucabac. Vale. Veto literario. Sí, vamos a empezar con los vetos literarios. Ah, bueno. No me venía bien curarme más, me parece a mí. Teniendo en cuenta lo que va a quitar este desgraciado. No, este no es el que cura. Vamos a ver si lo conseguimos interrumpir. No lo conseguimos. Pues vamos a hacerle sufrir otra vez. ¡Rasgo anulado! Sí, interrumpido. Esto es una barbaridad. Tal y como lo tengo puesto. ¡Oh! Vamos a probar este, que no lo hemos probado nunca. Vamos a ver qué tiene. Si los puntos de salud del enemigo están un 50% por debajo, la habilidad aplica de forma adicional el estado sobre un enemigo aleatorio. Ah, hace sufrimiento. Automáticamente, vale. Causa daño. Cada enemigo adicional con estado de sufrimiento aumenta el daño infligido con esta habilidad en 8. Es mejor en grupos. Causa daño. Cuantos menos puntos de salud tenga el enemigo, más rápida será la velocidad de...
Qué curioso. Sí, pero mira qué lenta es. Ya, bueno, Spawn tiene un montón de puntos. Pues nada, esto es lo mejor que tengo. Nah, antes rompió. Pi, 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 pim. Esto ahora sí. Aunque creo que se lo carga, ¿no? Con el grito. That was so enchanting. Spectacular. You with a scowl and a puffed out chest, and them dropping like flies in the blink of an eye? Collapsing on their own, becoming delirious? Extraordinary. Konstancja Szabłowska, the Warsaw Courier. Would you care to give me an interview? Vale, eso explica tanta... Thank you, but I'm already late. Tanto zalameo. Me he subido de nivel. Ah, estas son cosas por leer, vale. Vale, y esto tenemos un puntito para gastarnos. Mierda. Ah, vale, entonces ya puedo coger esto. La habilidad lanza adicionalmente el estado contra un enemigo aleatorio, sufrimiento. Y si ahora voy aquí, tengo una más. Sí. A ver cómo son los chitos. Agonía. ¿Qué le puedo poner? ¡Brutalidad! Sí, a ver cuándo los dan. Y me imagino que habrá más, no lo sé, pero me imagino que habrá más. Talismán Sulski, aquí está. Que hay mucho que leer, ¿eh? Actriz de teatro polaca. Aquí yace... Querido amigo, fallecido en 1891. Uy, casi. Un poco de dislexia. Vale, por aquí no parece que haya mucho más, ¿no? No veo que marque nada, ¿no? Ahí. Pero eso es abajo. Esto nada. Sí que siento que recuerda mucho a juegos tipo Baldur's Gate y demás. ¿Aquí habrá algo más? ¿O ya nos estamos desviando demasiado? Nunca se sabe. Yo también nos encuentro cofres. Yo también. Que es lo que te gustan a ti los cofres, ¿no? Pues sí. I'm sure you don't remember me. My name's Hayat, Mordecai Hayat. I wanted to offer my condolences. Thank you. Please, forgive my prying. I know Mr. Shulsky took nitroglycerin for his heart, but how did he pass away? Was that his cause of death? His heart? Cachando. Why are you so interested in my father's cause of death? No, I'm una sorry. pregunta. I shouldn't have. I'm sorry. I'll leave you alone. I'm sure you want to bid farewell to your father. Seguramente sí.
Me sigue pareciendo curiosa la pregunta y más que no quisiera contestarla. ¿Qué no? Bueno, los asuntos. I knew you'd turn up. I wouldn't miss this for the world. Stasha loved you in his own way. You look well. Ligia said you found some quack healer. Yes, sir. Thank you. You don't recognize me, do you? But do you remember who taught you how to shoot starlings? Qué bien. Uncle Veronian, I'm sorry. Don't worry, I probably wouldn't recognize myself anymore. Go look in on your sister. She's worried. Estaba Let's borracho talk ya, at ¿no? home. Eso parece. Sister? Victor, Víctor. I'm so glad you came. I wasn't sure if my telegram had reached you. I'm glad too. How are you holding up? All this caught me off guard, but for now I don't have time to think things through calmly. Have you written to Mother? Yes, but what can you expect? You know what Nadia is like. It was ¿Quién never quiere ir a her un style funeral? to show up for family events like this. It's getting late, and we've still got the reading of Papa's will ahead of us at home. Papa. And I'll leave you two alone. I suppose you've got your own matters to clear up. Va, venga. Fine. Let's get this over with. So, it was me who got it right in the end. Joder. Back then, on the train platform, was the last time we saw one another. 15 years ago. After brief suffering, fell asleep in the Lord. Brief? I hope not. Did you write this yourself? A tyrant, bigot, and liar, mistakenly absolved, died after suffering all too briefly. That's better. And definitely closer to the truth. Ya te digo. The day you died, you visited me in my dreams. I was a child when you hounded me out of here, and I remember you as you were back then. But in my dream you looked older. You gave me hell as usual. You didn't believe I'd succeed. You were wrong. I've come back with 2 saluters. No sé si va mucho con el personaje esto, ¿no? Pues no. A no ser que de corazón sea en plan mandarlo definitivamente a la mierda, no lo sé. Farewell, Father. Am I intruding? Vale, ese es un malo. Have you been eavesdropping like that for long? All my life. I came to pay my respects to the dead. Stanisław and I were acquainted. You might say I knew everything about your father. Mr. Victor Szulski. Si lo tienes que preguntar, no lo sabías tan bien, ¿eh? Your absence from Warsaw has happily come to an end, I hope. Dios, cualquier día me va a dar un infarto con los seguidores. Gracias, Fer. No lo hemos decidido, I haven't ¿verdad? had time to think about it. I understand. I hope you'll find some reason to stay here a little longer. Again, my condolences. Ni siquiera ha dicho quién coño es, ¿no? No. I didn't catch your name. Ah, My name's Kaniechkin. Ivan Kaniechkin. Goodbye. Such interesting friends you had. aquí hay algo más. I guess I'm more tired than I thought.
Cojones, aquí hay algo. Muchos algo. Vamos a empezar leyendo todo. Grandpa you call him a Thaumaturge. I barely remember him. Great-grandmother Josefina, a Thaumaturge. Bien, subimos de nivel otra vez. Había dejado una nota muy especial en esta corona simplona. Que te coman los gusanos, cabrón. Guay. Desataba pasiones ahí por donde iba, Joder, ¿tú te imaginas estar en un pedazo, en un entierro y una corona así? Seguro que más de una vez he recibido algo así. Sin cuidar alguno, pero sí que había en lo que estaba escrito en la nota. Y aún por encima de eso, había varias versiones de las mismas escritas, ninguna de ellas resultaba lo suficientemente ofensiva para el autor. Madre mía. Pese a que tuvimos estas diferencias, compartimos el mismo objetivo. Seguiremos adelante y que la Tierra se eleve. Esto ya fue más comedida, sí. Damos más unidos, es lo que me hubiera gustado admitir. Ese. Que la mujer se empieza por N, que es Nadia. Ha venido más gente de lo que se esperaba. Para eso. Sí. Fuera por un lado o por el otro, está claro que provocaba cosas. De eso no hay duda ninguna. ¡Ah! ¡Qué sorpresa! Un funeral con lluvia. No me lo esperaba. Me gustan los charquitos. Pues no hacen ruido de chapoteo. No, es lo único malo. Pero me gusta cómo está hecho. A ver, el juego técnicamente me parece que está bastante bien. Sí que es cierto que los personajes son sencillos y las animaciones son... Pero para mí es lo de menos. La verdad es que está muy detallado. Lo que es los escenarios me parece una pasada. We can go. The hardest thing was getting the lid of the urn. The scattering I could handle. You can play the clown, but I know how much this has cost you. I'm glad you went. Love at a funeral. Oye, la hermana tiene un buen... Postmortem. Is it suitable for a young lady in mourning to fraternize with bachelors? Konstancja Shabowska, the Warsaw Courier. Could I ask for a brief comment? Hyena. And you, sir? Gracias. Darle. I can sort it out, but it might cause you some trouble. It's not worth getting your hands dirty over. Get out of here, or I might decide you're attacking an Imperial official, and you'll wake up tomorrow in the Citadel. Are you threatening me, Judge? I'm actually sparing you from him. Would you rather try your luck with a Thaumaturge? Carajo, como corre. Come on, children. I'm sure Aquí hay una buena my discusión, guy is already waiting for us at home. I'd love to see my cousin. Are you coming with us? Thanks. Get in. I'm sure the lawyer is already waiting for us. Y No, toma por culo. se fue a tomar por culo el juego. Otra vez. Vamos a un crash por juego, por partida. A ver, el juego está, creo que está hecho con AMD. Así que me imagino que irá mejor si vas con una tarjeta AMD. Nosotros como estamos con Nvidia ahora mismo. Hacer todo esto otra vez, vale.
Great-grandmother Josefina, a Thaumaturge. Esta... No sé, no nos dio tiempo a leerlo, la verdad. ¿A qué? Y se te ponía por qué, que te creció. Pone códigos raros. Yo no leo, por lo que veo. Está puesto. Está puesto. Pues el último comentario no lo leo. We can go. Thanks. Get in. Joder, con el chispeando, me cago en la leche. Que me hace gracia que nadie tiene paraguas. Acostumbrados a la lluvia. Miss, your guests have arrived. The lawyer's upstairs too, waiting. A trifle jittery. Wonder if the tea I made him was too strong. Thank you, Gracias, dear. Let the guests wait. First I want to take mapache care que of es the esta mujer, wall. ¿no? No me he fijado. I'll just wet my whistle and join you all upstairs. Es lo que te hace falta, beber más, ¿sí? Make sure Uncle makes it upstairs sober. And I'll suggest you don't dawdle either. Master Victor, good God! Half your face covered, but I could tell right away it was you. You look just like your father in his youth. Completely his spitting image. Should I make you some cocoa, Master? It would warm you up a little. Seguro que a ella le mola el chocolate, ¿no? Make an extra creamy one for Ligia. Oh, I won't skimp on her. Now, your sister's putting a brave face on all this, but she's really having a hard time. It's lovely to see you again. But that's enough jabber for now. I've got the guests and the cocoa, and I've got to whip up some food for you all later. We'll talk soon. Uf, todo está lleno de recuerdos seguramente, ¿no? Vale, supuestamente hay que ir al estudio de Papa. Pero antes... no hay nada. Vale, aquí hay alguna cosilla. Suplemento vespertino. Madre mía. Madre mía. Este se llama Piot. Eso sí, con los nombres estoy súper perdido. Ya. ¿Eso dónde está? Aquí. Busto de Morana. La reina del invierno. Qué bien. Qué mítica frase, ¿eh? Vale, vamos a ver. 365 recetas para cenar por 5. Vale. Y ya subimos el nivel otra vez. No puedo moverlo para allí. Ah, mira, a partir de aquí ya cuestan 2. No puedes arrastrar, ¿no? No me deja. No puedo ver más. Ah, joder, como mola esto, ¿no? Aquí está el otro. Vamos a comenzar a pegarnos en Glad parache. you're here. I thought I'd have to drink alone. So many goodies laid out for the guests.
Having trouble picking something for yourself, Judge? But this was Stachio's. It was special. Amber liqueur with quinces. I think you mean quince liqueur with amber, right? If it's not here, I'm sure it's in the basement. But I won't grope around down there in the dark now. I've got my hands full. Now, I don't want to trouble you either. Victor, could you track down a little bottle for your uncle? I suppose I'm obligated to accept this mission. Good lad. A nephew like you is a treasure. A ver, si ir a coger una botella al sótano tampoco es que... Sí, no es una misión muy peligrosa. Supongo que será esta, ¿no? Qué cosas. Me gusta este sótano. Botellita, tal, Pascual. ¿Y ya? Vale. Es una bebida popular, pero también un regalo no deseado. Joder, qué bien. Es una botella de vino tinto de los Estados Unidos. Está claro dónde salió la hija, ¿eh? Buenísima. Y la verdad es que parece un pedazo de melón. Aquí está el membrillo de ámbar. Dulce dama del membrillo, la alegría por esperar un encuentro con un ser querido. ¿Y esto qué es? Una botella de vino blanco del sur de Francia. Esto está todo lleno de bebercio, coño. Para eso es el sótano. Yo recuerdo que los otros no son para más cosas. Vale. Pues nada, vamos a darle la bebidilla a este. How did it go? Mission accomplished? ¿Y cuál le vas a dar? Es la de licor, ¿no? La que quería. No sé. Licor de membrillo. I think this is the one Uncle wanted. Yes. This is our little funeral battle. We would meet in Stasia's study after every funeral we went Esa botella es to gigante. a toast to the dead. And recently, we've been seeing one another more and more at such events. More and more. But this Como súper time, ancha. even he has left me. So, to an easy death, as Stasia and I used to say. How did he die? Hasn't Lygia told you? No. I haven't even had the chance to ask. He didn't suffer, but such images in the memory are better saved for later. I'd prefer to remember him as he was alive. What then? Am I drinking alone? Bueno. Joder. Hombre, yo creo que puedes tener un detalle, ¿no? Sí. Familiar faces keep vanishing from my life. Stasio and my Helena before him. I miss my little darling. I miss them both. Well, obligation fulfilled. Shall we get to the reading of the will? You'll all have to wait for me a moment yet. All right, but hurry up. Tenemos casa que mirar. ¡Oh, qué bien! Pues si te apetece otra copita. No, no, si es que ya le está dando él, por lo que veo. Él sí que no para. Vale, esto por aquí. Ah, había un fulano por aquí para hablar con él. I don't want to put my foot in my mouth again. I already failed to recognize someone once today. But you look familiar. Well, I should think so. I was the victim of one of your starling hunts.
Voronins must not be very memorable, cousin. Pietia! Forgive me, and for shooting you as well. How are you doing? Just some heart problems, not a subject for today. I'm sorry about Uncle Stanislav. Forgive me for not coming to the funeral. I can't bear cemeteries. We'll have to meet up again. Goodbye. Pues no fue una conversación muy larga, ¿no? Pues nada, hala, para arriba. Vamos a grabar, no se vaya a montar. Sitting. No, esto es mi habitación. ¿Me puedo cambiar? ¡Qué guay! Puedo ir al sastre a comprar ropa. Bueno, no es que pueda cambiarme mucho ahora mismo. No. Me parece curiosa la opción. Pseudomonarquia. Daemonum. Qué bien. Esto es lo de demonios. Querido hijo, stop. Sí, de ver, de forma jugada, bla bla bla. No soy tan tonto como padre. Qué bien, también tienen edición nocturna. Sí, la verdad es que sí. Mucho trabajan ahí, ¿eh? Y muchas noticias hay. Y esto es una carta que yo mismo escribí a mi hermana. Y hemos vuelto a subir otro nivelito. Bueno, voy a esperar a tener 2 para esto. ¿Esto qué da? Adrenalina. Aumenta el daño infligido en un 50%. Joder. Ah, ya puedo coger esto. Causa daño. Vale. Guay. Gran aplicación. Te hace perder concentración en lugar de recibir daño en proporción 4-1. Qué maravillosa. Vale, pues ahí que va. Un ataque rápido. No quitará mucho tampoco, pero... Un segundito. ¿En serio? Madre mía. Buen sitio para verlo. Ya te digo. Última... Ah, que bien, yo ya he leído el testamento. En fin, vamos allá. I am ready, Mr. Shulsky. Por cierto, pedazo de casa. I need all of you to be present. Can we start reading your father's will? Yes, let his will be done. Again. No podía pasar, ¿eh? Ready. Would you all please take a seat? Ladies and gentlemen, by the power of my office vested in me by the grace of His Imperial Majesty, the Emperor of all Russia, I hereby testify. Mr. Shulsky's last will and testament were prepared several years ago in the presence of Zaslav Fedorov, Esquire, that is, myself. My last will and testament recorded in the year of our Lord 1888. In the name of the Holy Trinity. Amen.
Therefore, my first irrevocable wish is to appoint as executrix of this will my daughter, Ligia Szulska. Immediately after my death, an inventory shall be conducted in full accordance with the law. After completing the inventory, all my personal movables will be sold at public auction. And let the funds raised thereby be donated on the anniversary of my death to the beggars near the cemetery. The administration of the remainder of my fortune I leave, without restriction, to the person of my daughter Ligia. I'm not even getting a teaspoon. All movables and immovables relating to the family enterprise I entrust to the care and administration of my daughter. I do not prescribe a method of administering them. I merely offer her one piece of advice. I wish that the business should be conducted with modesty, prudence, and honesty, as I have conducted it my whole life. The Joker to the very end. To my brother-in-law and oldest friend, Alexander Voronin, I wish to leave the following: my collection of muskets and 2 revolvers, dating to the uprising in memory of our first meeting. Stasio, I will have plenty to do in my retirement. Enjoy your retirement. I would also like to come to the aid of my only son, Viktor Szulski, by entrusting him with the use of my personal black grimoire, in the hope that he will be able to make good use of it. This is my last will and testament. Carry it out solemnly, though you may have found it burdensome. However, this last bequest poses a... un problema. Yes, it certainly does. And what is that, may I ask? I am not in possession of this grimoire. Bueno. The late Mr. Szulski used it up until his death, yet no one left it with me after his passing. Meaning it's disappeared? Qué coincidencia, ¿no? Que haya desaparecido justo. Pues sí. Siempre paran Did estas father cosas. have his grimoire on him at the time of his death? It was Gracias, only because of Pontus. the grimoire that we could identify him at all. What actually happened? How did he die? A building collapsed on top of him. I don't know any other way of putting it. Madre mía, que te caiga un edificio encima no es una muerte muy habitual, ¿eh? No. Espero que denuncien. Where did it happen? Where was this building? The southern part of Śródmieście, not far from the police station. Anyway, you can miss it. Of all the possibilities, this was the death that fate prepared for him. Seguramente el libro está allí. Joder. I foresaw a slightly more pleasant end for him, myself. I doubt even he deserved such a horrible death. Those might be the kindest words you've ever said on the subject of a father. How typical of his sort of person to keep a portrait in his study of a family that was only a family on canvas. Not long after the painting was done, he got divorced, ruined the Nijitas, and kicked out his son. But Qué maravilla. there the portrait Yeah, hangs, todo as if padrazo. family meant anything at all. I don't know what exactly happened with Aboritse, but I know that Papa felt guilty. You don't want to forgive him even now that he's gone? The dead need no forgiving. And as for forgetting, I don't know how. It's just a shame about the grimoire. What do you intend to do? I think we have to look for the answer in the place where it happened.
With your sight, you can make out more in those ruins than I, or Uncle, or Detective could. This is a good lead, but is it the only one? And where are Father's things at the moment? You're standing at the very center of his kingdom. Not everything has been sorted through yet, but you go right ahead. And the store? I should check that too. I've started stock-taking there to distract myself, and I don't want you to go in there before I've finished. As you wish. Father evidently knew a certain Ivan Konieczkin. Have you heard anything about him? Konieczkin? No, doesn't ring a bell. All sorts of people came to Papa's store. That doesn't mean every one of them might know something about the grimoire. That's true. You've got your work cut out for you. And Mordechai Chayat? Could that be a lead? I don't think so. He worked with Father, but he left more than a year ago. I don't know why. He was an assistant at our, well, my store. Do you know where I might find him? Sadly, no. Do you have any other ideas? Nope. Now at least I can see how little I know. Maybe these scraps of... Well, now that we know what's got to be figured out... Pensé que se iba a beber más. No, si no te I'm vas a going to give meter. my old Yo bones tanto a beber. rest. I'll see you out. Chaito. Goodbye, Uncle. And, Ligia. I'm sorry it... The most important thing is you're here now. Seguro que a Pepe no le importaba una cita con esta mujer, ¿no? Bien. A Pepe. Chopin. Uf, uf, uf. Dice que no le veo inconveniente. No, ¿verdad? No sé por qué me lo veía venir. Vale. Libros sobre culturas antiguas. Bueno, tómalo. Aquí hay otra cosa más. Quizá alguien sepa decir quién es ese vale. Y por aquí hay algo ahora. Ah, ajá. Ya tenemos una buena... Lleva un tiempo ocupado en la búsqueda de conocimientos que rozan lo obsesivo. Espera. Bueno, Pepe, hay que salvar las distancias. ¿Qué dijo? Que no es Adawon. Joder. Tú también. Lo Ni quieres siquiera todo. estamos en la misma época. No, ya. How do you find our old stomping ground? Yes, I'm not too fond of this place either. This is where I had my last conversation with my father, just before I left. If you can call it a conversation. Sí, no tenía pinta de que ese Can you tío see hablara my mucho, ¿no? dreams? Nightmares, actually. Ever since I decided to come back, I keep reliving the same memory. The loan shark incident. I've been seeing his death more and more lately. I wonder if his shop is still there. No tiene mucha conversación, ¿eh? No, nunca. Vale. No vaya a ser que ahora haya cosas por aquí que antes no me dejaba mirar y ahora sí. Mira, por ejemplo, aquí ya hay una.
Qué ironía, ¿no? Casi que prefiero no preguntar. Teléfono. Hello? I talk here? Do you hear me now? Victor? Victor, are you there? Grigori? Yes. Victor, where are you? On the other end of the line, at home, where the telephone rang. Incredible. Llama a mi casa y te pregunta dónde está. Qué fuerte que estés ahí. Has something happened? To me? No. I am telecommunicating with you to say I found lodgings here in Warsaw. If you need me, I'm by the cemetery. What number is it? Yes, 7 Powaskowska Street. Number 7 by cemetery. Powaskowska. I'm glad. It's good to hear your voice. Es un cachondo este fulano. It's good to hear you as well. Goodbye. I want to end now. What do I... like this? Wonderful device. Remarkable. Hello? Oh, and now? Madre mía. Bueno, parece que todo el mundo se pira. Ya se acabó la fiesta. Eso es mucho mejor. Esto sí que quiere ser... Y de repente todo se va a la mierda. Qué gran recuerdo del chocolate. No sabía que hacía dibujitos. Yo tampoco. Pues me voy a pegar otro lingotazo aquí. O sea que lo que tiene esa estrellita genera un recuerdo de estos, madre mía, vaya cara. Y da bastante experiencia. Master Victor, let me guess. Have you come for some hot cocoa? Coco. Venga, vamos a tocar nosotros. A cup of cocoa would do me. Help yourself. The pot is in the salon, along with some... It's been an age since we've seen one another. I'm glad Mistress Ligia is really struggling with everything. And so, the great Stanisław Szulski is dead, crashed by a building. An awful death. Sheer cruelty. Mr. Szulski didn't deserve it. Now all we Maravilloso can hombre do que era. is think back. That won't take long. No se conocían igual, ¿eh? No, está claro que no. Ligia won't open up to me, but... She's having a rough time, the poor dear. Her heart is heavy. She keeps her chin up and doesn't give in. And it's good she's got you to... Only Señorita. she started smoking. She takes after her father. So, this death, what do you make of it? I'll tell you in confidence, Master Szulski. Now, I'm a simple woman, but something about your... How do you mean, Grażynka? Don't you suspect some impure... Do you mean it could have something to... That I don't know. Look at us jabbering. Forgive me, Master. Another time, Grażynka. Always ample work, but I can always snatch a moment for a... Qué maja la señora. Laza verde.
Ah, que estaba aquí la tipa. Have you found anything yet about the grimoire? ¿De ese cambio de Is ropa? there any way I can help? Pues me parece. Otro modelito nuevo. What's next for you? You're in charge here. A grand scheme? Oh, for now, I'm just trying to keep my head above water. Y sí, ya está Certain fumando. customers are unconvinced that a woman can handle running a business. You know what I mean. A thaumaturge at my side. After all, it's your heritage too. I don't know anything about running a company, but if I can help in any... Thank you. That means a lot to me. I trust the smoke doesn't bother you. The There you go. trousers are an original style. Until now, I'd only seen women in trousers in the East. First of all, they're practical. It's the 20th century. It's high time we started dressing comfortably. You've always been brave, never afraid of anything or anybody. Like when Mother almost had a fit because you dunked my best tie in hot cocoa. I didn't care that she was angry. I wanted to get you back for not wanting to play with me. Because you were being too annoying. You meant to say brave. By the way, Gracias still makes cocoa every evening. Is there anything else you want to talk about? You used to detest the smell of tobacco. You told your That's true, but when I'd stay here, I don't know when I started copying him even. Daddy's girl. You were... That's not true. I was just less rebellious. Now come on, what else is on you? Pues venga, vamos allá. In Father's study, I found a trace of a woman that I couldn't... Probably Svetlana Rumyantseva. ¿Y quién es esa? Who is she? And what did Father have to do with her? Svetlana is a Russian aristocrat who travels with the Romanovs' court. I can only tell you... A customer? If you don't want... Where can I find her? When she's in town, she stays at the Imperial Hotel. She might know something that will help. Not so fast. To get in, you're going to need me and my connections. Svetlana is famous for her soirees where she hosts the crème de la crème of Warsaw. Crème de la crème. We could go together. How about you... And I won't take no for an answer. Sadly, you never gave me a chance. Unfortunately, everything in my wardrobe is antediluvian. Oh, I need a tailor. There's a shop at 11 Pruzhna Street that... We also have barbers in Warsaw in case you want to do something. Qué sutil. Ya te digo. Te acabo de llamar por diosero. Bastante, sí. Vale, pues nos vamos al sastre entonces. Bueno, ya te digo yo que no vas a llegar muy lejos. Are you lost? Ah, pues no. Fuck. Don't try to be Aquí va a haber hostias, ¿no? and it'll be all right. Ah, yo You're lo decía por la hora. Sí, lo sé, lo sé. I'll forget I saw you if you just leave this place. Somehow. I don't trust you. Yo tampoco. Do we get him? I'm just trying to spare you from disgrace. ¿Qué son más? Genial. ¿Vienen refuerzos? Que llevan cuchillitos, Cuidado. Amigo, sufrimiento. ¿Vas a sufrir? Espera. Mejor atacamos a este primero. Tiene más... Tiene menos. Iba antes.
Vale. Pues empezamos así. No le quito la acción. Vale, tenemos dos opciones. No voy a poder. Pues venga, otra agonía más. Y otra pérdida. No la perdió. Cago en la leche. Sí, hay refuerzos en camino. Vale. Una más y tú vas a curarme. Joder, es duro de mollera, ¿eh? Puedo... Le quedan 7 de vida. Ralentizar, cosa de daño, reduce la concentración. Pero esto, uff. Ya te digo si consumo mucho. Ya, voy a pegar aquí ya. ¡Agonía! Que me cambió. No, vale. Está bien hecho. No se la rompí mierda. Bueno, muérete, anda. Muérete un poco. Que solo quedan 11 de vida. Joder, un poquito de daño le hago, coño. Y esto ya lo mataría. ¡Hostia! Bueno. Ya te digo. Punk. Uff. Vale, ese solo tiene 2, lo cual me parece estupendo. Porque te voy a hacer un doble de estos. Así ya te vas al carajote. Rápidamente. Mierda, no me he fijado en el rasgo. Me cago en... Ay, qué cagada. Persuasión, no. Acto y corazón. ¿Y este qué tiene? Reduce el impacto en la concentración del dueño en 1. Palabra 4 nula. Buah, es que con esto iría de último. Por lo menos cura. No sé si me voy a ir al carajo en esta. O sea, pedazo de hombretón y quita las 3. A ver, por favor, no me fastidies. Aumenta el daño del siguiente ataque, el ataque tal. Vale, pues voy a utilizarle esto. Y por encima lanza eso. Y me curo 15. ¡Toma ya! Joder, no hay manera, ¿eh? Quedan 13, 2, 3. Voy a seguir con esto. Y tú sí, va a ser mejor que restaures una vez acabes. Pero ¿qué coño les pasa el 50% en este juego? Vale, este ya está muerto. Aumenta el daño. Sí, pero es que el sufrimiento no creo que me valga para nada.
Ah, pues sí. Vale, está en 19. Tiene... Ah. Y tú... Cura. A ver, pues... Esto ya te mata, ¿no? Ah, uff. Vaya bofetón. Get off my lawn. Victor? I heard a noise. Are you all right? I'm fine. We've had a few... Burglars? What's wrong with this town? There's no rush. I don't think they'll try... Sí, no, ya, normal. En fin, pues lo vamos a dejar aquí por esta noche. Y mañana, sinceramente, no tengo ni idea de qué vamos a jugar. Así que va a ser sorpresa para todos. Así que, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros. Y hasta mañana. Chao.